en cómo se responden las solicitudes de información y en cómo se accesa a la información, y eso es lo que no está pasando, ¿no? En este ejercicio se ve claro que sí hay que tomar medidas drásticas en el sentido, y creo que con las acciones que nos comunican lo van a hacer, la manera en que van a auditar cómo se responden las solicitudes de información. Y en el mismo sentido quisiera hacer un comentario desde como un ciudadano cualquiera que va en la misma ruta. La página, el sitio web del ITEI tampoco es un ejemplo a seguir de un sitio que permita el acceso a la información inmediata. Les pongo un ejemplo claro. El otro día, trabajando en el colectivo, quisimos ver las evaluaciones de los municipios del ITEI y nos costó algo de trabajo encontrar las evaluaciones porque hay un listado enorme de cada uno de los municipios y te presentan todo el dictamen de la evaluación y nos pareció complicado, y entre el colectivo decidimos pues hay que comentárselo al ITEI, ¿no? Que reflexionen también eso. En esa crítica, pues, nada más que se nos quede la reflexión de que ustedes y todo el ITEI debe ser el ejemplo a nivel estatal y a nivel nacional de cómo se resuelven las solicitudes de información, y de transparencia proactiva y de transparencia focalizada, pues mucho más, ¿no? Y por último, el reconocimiento de este ejercicio de rendición de cuentas y de comunicación con la sociedad civil. En verdad lo apreciamos muchísimo y me parece muy plausible que se realicen este tipo de ejercicios. Además, comunicarles que cualquier cosa siempre habrá colaboración por parte de Cintra y todos los otros integrantes. Gracias. El secretario del ITEI me está pidiendo también Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Miguel Ángel Hernández, secretario ejecutivo del ITEI. Bueno, comentarles que a mí me toca la parte fea del tema, ¿no? Las acciones al interior de la institución. Evidentemente, les comento que derivado de todo esto, como ya se ha dicho, se han platicado, se han tenido reuniones con todos y cada una de las direcciones y de las coordinaciones generales. Se han empezado a tomar acciones concretas, esa es la realidad. Como lo expresó el comisionado Oliveros, no nada más nos preocupa el tema, sino que hoy en día nos estamos ya ocupando de este tema. Tomamos con humildad, desde luego, y aceptamos los números que arroja este estudio. Evidentemente, no podemos criticar la metodología utilizada, es algo que se acepta y se ha dicho aquí. Reitero que existe un compromiso por parte del ITEI para no solamente los jaliscienses, sino para la sociedad en general. Y bueno, en el ITEI da la cara, el ITEI rinde cuentas, como comentaba el presidente Vallardo, y el ITEI somos todos. Hoy en día, una de las acciones aplicadas en el ITEI no es solamente una unidad de transparencia que funcione como oficialía de partes, como muchos lo creen, al interior de los sujetos obligados. Finalmente es un área que hoy en día revisa la información, filtra esa información que hay que quitar la paja para no darle lo que no está solicitando ese peticionario, añade información que le hace falta al área generadora para poder tratar de dar una información lo más clara y precisa a ese solicitante. No es en descargo, mucho menos, se los digo porque yo lo viví en carne propia, fue titular de una unidad de transparencia, y bueno, el ser titular de unidades de transparencia es un cargo muy ingrato, y algunos de ustedes que están aquí sentados también han sido titulares de unidades de transparencia. Es el patito feo, es el que nadie quiere, es el que nadie le quiere proporcionar la información. Evidentemente eso sale sobrando. Hoy en día tenemos que seguir trabajando en esas unidades de transparencia, tenemos que fortalecerlo nada más al interior del ITEI, seguro estoy que el Consejo lo hará. Tenemos que fortalecer ese archivo que dice Omar Avilés, porque de ahí se empieza a generar todo. Y bueno, pues la salida no hay de otra. Tenemos que trabajar en el tema, lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Existe un compromiso por parte del Consejo, de su secretario, de los directores y de los coordinadores generales aquí presentes. Entonces, es cuanto, presidente, gracias.
Bueno, muchas gracias. La verdad es de que para nosotros es muy valioso y esa era la intención, ¿no? Tener la retroalimentación por parte de ustedes. Yo sí quisiera pedirles encarecidamente que, digo, desde el Consejo Consultivo creo que ya una vez que pase todo este tema del proceso que está en tránsito en este momento, yo creo que valdría la pena ver en qué aspectos o qué se pudiera trabajar también en conjunto con el ITEI relacionado con esto que ahora vimos, ¿no? Pero también les pediría que si nos, por ejemplo, Carlos, lo que comentas de la página, para nosotros es muy importante tener los comentarios de ustedes, o lo que comentaste, Rocío, respecto a lo de las solicitudes de información. Es muy importante tener esta retroalimentación para poder generar, pues prácticamente tomar medidas, porque quien está dentro de un sujeto obligado, sin lugar a dudas, yo creo, me ha tocado, y a muchos de nosotros nos ha tocado ver cómo ha evolucionado, ¿no? Toda esta parte de la transparencia y el acceso a la información aquí en Jalisco. Y yo creo que nos hemos ocupado en gran mayoría, en los sujetos obligados, en generar esta parte de cumplimiento con la ley en cuanto a publicar información, cantidad de información, o por ejemplo contestar las solicitudes de información, o como bien comentas, ¿no? Ya que está en recurso, entregar la información. Y eso nosotros lo vemos desde el ITEI y lo hemos señalado. Hay más sujetos obligados publicando información, hay más sujetos obligados contestando solicitudes de información y hay más sujetos obligados respondiendo o atendiendo los recursos de revisión. Creo que nos hemos, más bien hemos evolucionado y hemos avanzado en ese tema, pero también creo que estamos, y aprovechando ya la transición que está existiendo en todo el país, en donde se está reforzando el conocimiento de este derecho y de esta obligación de las autoridades a transparentar la información, creo que en el estado de Jalisco estamos en el momento oportuno para poder transitar a este paso de la calidad de la información. Creo que ya la primera etapa ya la pasamos, al menos en Jalisco, no puedo decir que en todo el país, pero en Jalisco ya. Los sujetos obligados ya conocen el tema, ya saben que tienen la responsabilidad. Hay un gran sector de la sociedad que también ya conoce y ejerce este derecho, lo utiliza, y creo que ahora, tanto como órgano garante, el ITEI, pero además las asociaciones o aquellas personas de la sociedad que estén interesados en este tema, transitemos este tema de poder exigirles a las autoridades la calidad de la información. La calidad de la información que están publicando en los portales de internet, pero además de lo que están contestando. Ya están acostumbrados a responder, ya estamos acostumbrados a responder, aún con este plazo tan cortísimo que lo mencionaba Vicente, en el mundo, yo no sabía que en el mundo, pero ya estamos acostumbrados, ahora transitemos a ese paso de cómo respondemos, de atender con calidad las respuestas, y creo que por parte del ITEI podríamos trabajar en esta parte de no nada más capacitar a los sujetos obligados en cómo publicar la información, sino de capacitar justamente en cómo responder mejor y en cómo debe de publicarse la información, ahora que vamos a transitar también todos a la publicación de información en formatos abiertos, pero además también capacitarlos en cómo responder, pero además el propio ITEI comenzar a evaluar la calidad de las respuestas a las solicitudes de información del ITEI y de los sujetos obligados. Creo que es un paso que ya Jalisco está preparado para poderlo hacer, ya sea en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil o incluso ya establecerlo una metodología, Alfonso y Juan Carlos, para estas dos cuestiones, e incluso comenzar también con actividades de promoción y de difusión en estos dos rubros, ¿no? De calidad de la información que se está presentando, porque insisto, la primera parte, desde mi punto de vista, ya Jalisco ya
ya pasó esta primera parte, que fueron 10 años, 10, 15 años desde que la primera ley, pero 10 años desde que está el ITEI, y creo que ya estamos lo suficientemente preparados para transitar a este nuevo paso. Presidenta, tú vas a decir un fondo. Respecto de la prontitud del tratamiento de los datos, comentar muy brevemente lo siguiente. El informe se presentó el martes 31. El miércoles lo que teníamos era el informe propiamente a nivel nacional. Ese mismo día nos reunimos, pedimos las carpetas con las preguntas y las respuestas el jueves. Nos las enviaron el viernes de parte de artículo 19. Éramos el primer estado que pedía las carpetas. Esto lo procesamos entre sábado y domingo. Ayer lo retroalimentamos y ajustamos, y por eso tenemos el análisis, digamos, de manera completa el día de hoy. Y según artículo 19 y México Infórmate, éramos los primeros que con las intenciones de tener comunicación pedíamos las carpetas. Rápido, antes de que Paco trae mucho, trae a fondo. No, pero rapidísimo. Miren, sí quiero puntualizar algunas cosas. En este caso, demostrando la deficiencia, lamentablemente. No importa si es Darío Ramírez o un alumno de la maestra Rocío Molina. O sea, el que nos hayamos dado cuenta que era Darío Ramírez el que hacía las solicitudes no implica ninguna diferencia a contestarle al nombre que llegue o el seudónimo que llegue, el Pichuercas o Darío Ramírez. En este caso digo lamentablemente, es para demostrar la deficiencia. Se le contesta igual de mal a Darío que a un alumno de... Pero esa parte hay que evitar la comparación de que si nos dimos cuenta que era algún miembro de un integrante del organismo de la sociedad civil o era una persona que no conocíamos. 2. Yo he sido titular de unidad de transparencia de 5 entes obligados diferentes. Como el secretario le decía hace rato, la presidenta, que también lo hace, que tiene que ver mucho con la calidad de las respuestas. Y sí tenemos un problema estructural, maestra Rocío, que hay que decirlo de manera clara. Tenemos en la mayoría de los sujetos obligados en el estado de Jalisco a los titulares de las unidades de transparencia, que son, si bien les va, jefe de departamento. Si bien les va. Los tiempos son cortos. Los titulares de unidades de transparencia acabamos contestando a veces lo que sea en ánimo de que los tiempos constaran dentro del plazo establecido. Pero en esa batalla es que el jefe de departamento le diga al director de área y luego el director de área al director general, y pongo el caso de un ayuntamiento, y en el ayuntamiento luego al regidor, al secretario general o al presidente municipal. Y lamentablemente nos encontramos con muchas estructuras que luego dice el director general, ¿y por qué ese individuo que es jefe de departamento me está prácticamente ordenando a mí, que soy director general, que le entregue esto en 2 días? ¿Quién se cree? Él que es jefe de departamento para. He de reconocer también públicamente, y hay muchos testigos del asunto, que esa fue una serie de diferencias que tuve yo con Pepe, con Graciela, con Juan y con Nacho cuando hacíamos los últimos 2 proyectos de la ley. Decía, oigan, 5 días es imposible. Si tuviéramos una generación de archivos, como bien dice César Omar, bueno, pues la información está relativamente accesible. Lamentablemente en este país no hay archivos. Y para los titulares de las unidades de transparencia es gestionar la información en todas las dependencias. No hablamos de lugares tan grandes, los grandes por grandotes, y Huajuquilla o Colotlán, por las condiciones pírricas de infraestructura que tienen, es bien complicado. Y uno de los principales aspectos que les decía, regresemos al plazo que para mí era el ideal como titular de la transparencia. 10 más una posible prórroga de 5 días cuando la información fuera de difícil acceso. Era un plazo pertinente. Cuando quisimos dar el brinco de ser los más rápidos del mundo y pusimos 5, pero luego le complicábamos al ciudadano porque era la misión más los 2 días de notificación, y eso no le quedaba clara a la gente, lo único que logramos fue, pues pongamos los 8 días como son. Si
tenemos el día de emisión más los 2 de notificación más los 5 para contestar, pues son 8. Pongamos todo parejo en 8 para que el solicitante no se confunda con cuestiones legaloides en ese tema. Entonces, 8 días siguen siendo insuficientes. Entonces, en efecto, hay poca calidad en las respuestas de una buena cantidad de solicitudes de información. Pero creo que el camino, y bien lo dijo Bernardo, de alfabetización al que tenemos que llegar, va en sentido contrario. Cada vez tendríamos que tener menos solicitudes de información. Ese es el camino. Cada vez menos solicitudes de información, porque cada vez tengo mayor pertinencia en la publicación de la información en nuestras páginas de internet. Y eso lleva a un ejercicio de transparencia proactiva y focalizada no menor. Yo, Ayuntamiento de Guadalajara, porque luego acabamos en sentido contrario, nuestro catálogo de información fundamental es inmenso. El Instituto Electoral tiene cerca de 150 obligaciones de publicación de información. Buscar algo en 150 incisos de entrada es para iniciados. Y para iniciados en materia electoral. 150 incisos de publicación de información fundamental. No digamos si abro cada inciso y tiene subincisos que a veces se evitan todo el abecedario. Pues en efecto, es complicado buscar información. ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? Ustedes y nosotros, creo yo, es, independientemente de las obligaciones de publicación fundamental, ¿qué es lo que más se me solicita? Y de lo que más se me solicita, ¿cómo lo traduzco de manera digerible para tenerlo publicado en 3 clics en una página de internet? Lamentablemente, en la mayoría de los sujetos obligados, los titulares de las acciones de transparencia no tienen tiempo de hacer esta reflexión que nos estamos haciendo nosotros, porque tiene hoy el Ayuntamiento de Tlaquepaque una cuestión de carácter político, queda claro, que contestar 150 solicitudes de información que se vencen hoy. Entonces, en ningún momento se puede plantear cuál es la información proactiva focalizada que tengo para quitarme el problema de encima. Y son problemas estructurales que tenemos. En nada, disculpa, en eso tiene toda la razón, lo burro que fuimos en contestar nuestras solicitudes en ese tema. Pero sí las dos cosas, las deficiencias frente a lo que nos enfrentamos en la vida diaria en este tema. Paco. Gracias. Bueno, ya algunas de las cuestiones que ha señalado Vicente. A mí desde un inicio del planteamiento me vino a la cabeza una serie de cosas que han acontecido en estos 4 años que he estado en el comité. ¿Por qué muchas cuestiones de información nos entregan con datos específicos como el ciudadano quiere, datos estadísticos, datos de identificación? Creo que hay una razón histórica y la otra es legal, y algunos aspectos de la legal que son variados, ya los han mencionado quienes me la palabra. Histórica, ¿cuál es esta razón? Bueno, primero que venimos de un sistema autoritario donde las administraciones públicas no son profesionales, no hay servicio civil de carrera y es una demanda de más de 25 años, no se ha cumplido prácticamente en ningún lado, muy raras las ínsulas donde existe el servicio civil y funciona bien. Por lo tanto, al no haber una profesionalización de las administraciones públicas, hay una escasa generación de estadísticas de la actividad pública. Por eso, cuando se solicita este tipo de información estadística cuantificada, no hay. O sea, en serio, como dijo Bernardo, creo que Bernardo de alguna manera fue sensible en la parte de que sí, hay una demanda ciudadana, pero también hay una carencia no de voluntad. No porque no quiera el servidor público, no puede, históricamente no se había hecho eso, porque es muy raro, son muy raras las situaciones donde se procesan estadísticas. Por desgracia es el caso del INTEI también, hay que reconocerlo. Y la otra que es legal y que va a depender mucho del caso es la disposición que existe prácticamente cualquier normativa de transparencia de no procesar informes específicos. Y recuerdo que hace muchos años en una conferencia con María Marván, ella hablaba de la razón de esta disposición, que es la de que
no vamos a poner tampoco al servicio de particulares dinero público para resolver investigaciones o tareas, ya sea de alumnos o profesores, pues porque eso ya también está mal, ¿no? Poner a disposición del público gentes que estén haciendo operaciones, extrayendo datos. Y digo que es casuístico porque hay donde por supuesto que se justifica. O sea, hay casos en donde es de tal, tiene interés público el conocer esos datos. Y hay algunas disposiciones legales que incluso ya lo obligan. O sea, y a eso voy con la experiencia en el INTEC que me referí al inicio. Sí nos hemos topado con múltiples casos donde el sujeto obligado dice, no, yo no tengo obligación de procesarlo, yo no tengo esas estadísticas. Nuestras ponencias revisan, y les hemos encargado eso. A ver, revisa si es cierto que no hay una disposición normativa dentro de su ley orgánica que no le obliga a tener determinadas estadísticas. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una disposición normativa que dice que hay que tener estadísticas de delincuentes, de esto, del otro, lo que sea, según la dependencia, les decimos, no, aquí no te aplica la excepción a rendir informe, porque sí tienes una obligación legal de generar estos datos estadísticos. Es que no los tienes, hazlos. Pues sí ha ocurrido. En el caso concreto del INTEI no la hay, pero no es disculpa, deberíamos tenerlas. Bueno, sí las hay, lo dijo Alfonso en los informes. El asunto es de que como que se fueron mucho con la lógica de decir, pues no hay obligación de informe específico, también que le busque. Pero también hay una parte de corresponsabilidad, en este caso de los solicitantes. Oye, estoy haciendo una investigación, me dicen que ahí está la información, pues, de modo hago la cuenta. También el sancionar el que no les hayamos dado la estadística, ahí yo creo que hay una corresponsabilidad. Yo creo que sí se vale hacer este tipo de comentario crítico también a quienes nos evalúan. No, yo creo que es un retroalimento. Definitivamente asumo que lo deseable es que las tengamos y que las demos en vez de andar dando la liga al montón de documentos y tú sácale. Yo creo que es mucho mejor. Muchas veces lo hemos recomendado. En otras ocasiones hemos detectado en algunos recursos de revisión que no tienen la obligación de hacer estadística, pero que para que la gente se vaya y se eche un clavado a los archivos, existen riesgos de acceder a información confidencial o reservada. Entonces le decimos al sujeto obligado, hablamos con ellos, claro que hablamos con ellos, no para avisarles que llegó un recurso, hablamos con ellos para tratar de resolver la entrega de información, porque esta es nuestra misión principal, no andarlos sancionando. No cumplen, los sancionamos, pero lo importante es, oye, cómo acercamos al ciudadano con la autoridad para que tenga la información el ciudadano. Entonces, muchas veces los llamamos y le decimos, oye, dices que no puedes rendir el informe específico, ¿y cómo vas a asegurarte de que llevándolo a tus archivos no va a acceder a información en la cual no debería acceder? Y terminamos convenciéndolos muchas veces de redactar el informe específico. Y eso es algo también criticable en la metodología, no sé si cambió la de este año, la del año pasado así estaba. Valoran como positivo el número de revocaciones de respuestas que hacemos, pero los sobreseimientos los toman como negativos. No sé si sigue igual. Un sobreseimiento yo no lo interpretaría como una medida negativa para el derecho de acceso a la información, por el contrario, porque en su gran mayoría los sobreseimientos no son como unas causales por desistimiento o muerte del recurrente, sino que es porque se le entregó la información. Y muchas veces esa entrega de información, sí, como dicen los pues porque ya les llegó el recurso y dicen, ay, pues ya la voy a entregar, no voy a hacer que me sancionen. Pero otras es incluso por ese acercamiento que procuramos hacer, aunque por desgracia casi nadie se acoge a la conciliación, pero lo hacemos nosotros oficiosamente, decir, a ver, sujeto obligado, aquí te pidieron esto, ¿por qué no hacemos el análisis? Terminan entregándolo muchas veces. Eso me parece más que nada positivo. ¿Por qué muchas veces los sujetos obligados recurren o se esperan al recurso? También por los tiempos. Es chistoso, nosotros aquí nos enorgullecemos mucho del tiempo de respuesta. Nosotros participamos en la conferencia, lo que dentro es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, hoy el Sistema Nacional de Transparencia, nos critican. Están locos ustedes. Ahí en Jalisco están locos, no pueden dar buena respuesta en 5 días como estaba antes, hoy en 8. El coeficiente no fue una ampliación, fue nada más por ajustar los tiempos. Y yo creo que aquí lo que habría que difundir es lo siguiente: en 8 días tiene que estar una respuesta, no necesariamente la información, también hay que indicarle eso al sujeto obligado. Oye, cuando tengas mucha información, a los 8 días, dile al ciudadano que sí se la vas a dar. Nada más que te va a tomar un tiempo hacer las reproducciones para que mientras la copies o la generes si es estadística.
el tiempo que el plazo que le dan. El asunto es que luego muchos ciudadanos dicen, oye, si la ley dice 8 días, en 8 días yo quiero la información aquí. Hay que educar un tema de ¿cómo dices tú? Alfabetización a los ciudadanos. Oye, si quiere, rápido y bien, no ha habido quien. Entonces, ten conciencia de lo que estás pidiendo. 8 días, pues si es sencillo, claro. Son 30, 40, 50 copias, 100 copias de información que está a la mano, en 8 días la tienen. A bastantes. Es muy compleja, bueno, te van a decir a los 8 días, sí, sí te la doy, además, exíbeme el pago y tengo 10 días para entregártela, dame otros 10 días para poderte juntar toda la información, porque también eso es negativo para el servicio público. Nos paran, tenemos la experiencia nosotros, porque también somos todos obligados, nos paran. Yo pongo a veces a mi ponencia cuando me llegan 5 o 6 solicitudes y pues abóquense a ella porque tenemos 2 días internos para entregarle a Carlos y entonces pues paro recursos, paro notificaciones, paro un montón de cosas para dar respuesta, porque solo nosotros la podemos dar, las unidades administrativas. ¿Sí? Entonces, ya lo explicó Vicente, es un tema complejo, no es nada más de decir, y los otros obligados tienen que tener información siempre disponible, porque no ha habido históricamente por el tema de archivos, por el tema de no generar estadísticas, pues no hay, por desgracia, información organizada y disponible. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, definitivamente. Es la segunda vez que evalúan con esta metodología, se aplica esta evaluación. Yo creo que tiene futuro, pues esto es, van a ir mejorando las cosas en el país, pero consideramos que es aspiracional y que vamos a atender a todos, no nada más que el ITEI, a mejorar bastante, así como cuando Sintra empezó hace 10 años, que ha tenido que hacer rediseños de su evaluación porque rápido empezaron a alcanzar el 100. Pues sí, porque antes Sintra pedía más que lo que pide la ley. Después la ley rebasó a Sintra, hoy otra vez Sintra se pone un poco por encima de la ley. Pues así debe ser, ir aproximándonos al ideal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos tenerlos informados también de ¿quién lo comentó? Alfonso, creo, al inicio. Sí haremos llegar un escrito por parte del ITEI Jalisco a Artículo 19 y a México Infórmate respecto a lo que trabajamos, también respecto a este ejercicio que tuvimos con ustedes y seguramente los estaremos informando y también reiterarles nuevamente esta invitación a que nos hagan sus observaciones o comentarios de manera, directa, para nosotros poder tomarlos en cuenta y poder, sobre todo, realizar una mejora a los procesos que lleva a cabo el ITEI. Muchas gracias a todos ustedes y espero verlos pronto.